Muy buenas tardes, mis hermanos de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile en Maule y a cada uno de nuestros hermanos de los templos anexos, Quiñipeumo, Monte Alegre, San Juan, Duao, Mercedes Norte, Callejones. Espero no haber olvidado ninguno, ¿ya? Saludos a todos, tengan buenas tardes, bendiciones en este día que nuevamente estamos compartiendo este tema sobre los textos fuera de contexto. Ya voy a compartir nuevamente otro versículo muy conocido en la palabra, muy utilizado, pero de mala forma porque no se utiliza correctamente el contexto en el cual fue escrito, ¿ya? Y yo se lo había dado el miércoles pasado, yo se lo había dado al finalizar, ¿cierto?, de ese video largo, que me quedó más largo de lo normal. Ese video se lo había dado al final para que usted lo buscara ahí en la Biblia, en qué parte sale, para que examinara sobre este tema, ¿ya? Así que vamos a empezar al tiro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y este es el tema que vamos a abordar el día de hoy. Ya este dicho, este versículo mal interpretado de la palabra de Dios, el cual dice: confía en Dios, Él no permitirá que pases pruebas más duras de lo que puedes soportar. Yo creo que cualquiera de nosotros, ya ahí abajito sale, ahí abajito sale el versículo base, el texto base supuestamente de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, en donde se dice y se examina, cierto, de que es aquí donde el Señor dice esto. Yo creo que muchos de nosotros nos han dicho este versículo a veces como consuelo, cuando alguien recibe un cargo, una responsabilidad a final de año o a principio de año y el hermano o la hermana se siente incapacitada de cumplir con eso y se siente temeroso, y viene el consuelo de alguien y le dice: hermano, confía en el Señor de que Dios nos entrega más carga de la que uno puede soportar. O a veces cuando uno está enfermo, cuando está pasando la enfermedad, cuando anda algún gato por aquí, ¿ya? Para cuando uno está enfermo, cuando está pasando la enfermedad, por el sufrimiento, por el dolor, a veces se da el consuelo de esto diciendo: hermano, hermana, tenga ánimo, confía en el Señor, porque Él nunca pone una prueba o pone una dificultad o da un sufrimiento o dolor más allá de lo que usted pueda soportar. Y eso no es lo que dice ese versículo, porque lo vamos a ver a continuación. No es lo que dice, y hay un peligro con esto, porque si interpretamos este versículo de esta manera, de que Dios no nos pone una prueba más allá de nuestras capacidades, es como, podemos decir, puede entrar el orgullo en cada uno de nosotros. Podemos ponernos orgullosos. No sé, pues suponga que alguien tuvo cáncer y el Señor lo sanó del cáncer, y después viene una persona, no sé, porque tiene una úlcera gástrica y le duele esa úlcera, y viene el otro y le dice: oye, ¿de qué te quejas? Yo tuve cáncer, ya, pero pasé la prueba y tú no eres capaz de soportar una úlcera gástrica. O aquel que, no sé, porque pase por un cálculo renal y le diga: oye, yo tuve cáncer y lo soporté, y tú no eres capaz de soportar un cálculo renal. A veces puede entrar el orgullo, a veces puede entrar de que pasé la prueba, pasé la dificultad por mi capacidad, cuando en realidad no es eso, sino que es por el poder, por la fortaleza que Dios da. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Y yo, al final les voy a decir de que Dios a veces nos prueba, y yo creo que algunos sí lo han vivido, más allá de nuestras capacidades. Más allá de nuestras capacidades. Bien, vamos a ver entonces el versículo que se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, primera carta que el apóstol Pablo, bueno, se supone que es la primera carta, algunos dicen que es la segunda carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, y dice estas palabras. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. En este versículo no habla de la prueba, no habla de las dificultades
no habla del sufrimiento, no habla del dolor, no habla de los cargos o de las responsabilidades que a usted le quedan muy altas, sino que habla de la tentación. Eso es lo que está hablando este versículo, de la tentación. No está hablando de que Dios nunca nos va a probar más allá de nuestras capacidades, sino que está diciendo que Dios no va a permitir que la tentación persista por mucho tiempo en nuestra vida sin que haya una salida de esa tentación. Eso es lo que está diciendo este versículo, ¿ya? Y vamos a examinar versículos antes y versículos después, como ya lo he dicho anteriormente, el contexto literario, para ir viendo qué es lo que el apóstol estaba diciendo. Ya, primero, si usted lee, mira, aquí yo tengo en mi teléfono la Biblia, usted lo puede ir viendo si lo tiene en su teléfono o tiene la Biblia ahí a mano, puede ir viendo el capítulo 10 de Primera de Corintios, partiendo del versículo 1, ¿ya? En algunas Biblias, en la Biblia Reina Valera, sale el título de este pasaje bíblico y dice amonestaciones contra la idolatría. Es bueno leer un poco el título de estos versículos porque así a uno le dan algo de la idea de lo que el apóstol está hablando. Ya dice amonestaciones contra la idolatría. Mire, voy a ir leyendo versículo por versículo. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Ya se está refiriendo a Israel. Estuvieron bajo la nube. Cuando Israel salió de Egipto, durante 40 años estuvo bajo una columna de nube en el día y bajo una columna de fuego durante la noche. Y todos pasaron por el mar, dice el apóstol. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos. Y dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual, el maná, ¿ya? Y todos bebieron la misma bebida espiritual, ¿ya? Aquí el apóstol está haciendo como una comparación, metáfora, una alegoría, ¿cierto? El alimento espiritual era el maná que caía todos los días sobre el desierto y la bebida espiritual, el agua que salía de la roca, y él dice, y la roca era Cristo. La roca seguía a Israel y él dice, y la roca era Cristo. Pero Dios de muchos de ellos no se agradó, así lo dice en el versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto, murieron en el desierto. Y en el versículo 6 dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos, y ahí está lo que había puesto antes, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ya, eso es lo que el apóstol está diciendo, que no codiciemos lo que Israel codició, ¿ya? Y por eso está puesto ahí como ellos lo hicieron, la codicia, este deseo o apetito ansioso y excesivo de bienes o riquezas. La codicia es un tipo de tentación. O sea, aquí el apóstol empieza a dar ejemplos de tentaciones que experimentó Israel y que Israel no las pudo soportar, sino que se dejó llevar por esas tentaciones. Y una de ellas fue la codicia, ya codiciaron. Luego el versículo 7 dice, no seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Otra tentación que experimentó Israel fue la idolatría. Ahí vemos el pasaje del becerro de oro, cayeron en idolatría y Dios inmediatamente se enfadó y casi no quiso tener más comunión con Israel, ¿ya? A lo cual Moisés, ¿no es cierto?, incluso rompió las tablas de la ley por esta actitud del pueblo de Israel. Luego sigue el versículo 8, sigue diciendo, no forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. La fornicación, otro tipo de tentación que Israel experimentó, pero que no pudo soportarlo, sino que se dejó llevar por la fornicación. ¿Ya? Esto me parece que está en el libro de Números, cuando los madianitas con los moabitas, las mujeres de esos pueblos tientan a los hijos de Israel y caen en fornicación y más encima adoran a sus ídolos, a lo cual Dios mató, provocó una mortandad y cayeron, como dice aquí el apóstol Pablo, 23,000. Luego sigue en el versículo 9, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos
le tentaron y perecieron por las serpientes. La serpiente de bronce. Ya en ese momento cuando Moisés levantó la serpiente de bronce fue justamente porque Israel tentó a Dios y Dios mandó serpientes venenosas que mordieron a algunos de ellos y perecieron. ¿Ya? Y ahí Dios le manda a Moisés levantar una serpiente de bronce. No tentar a Dios. Otro pecado, otra tentación que Pablo nos advierte de que nosotros no lo hagamos. Y les advierte también a los hermanos de Corintio de que no lo hicieran. Y después sigue, versículo 10. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. La murmuración, también otra tentación que el pueblo de Israel experimentó y que no pudo soportar y se dejaron llevar por la murmuración y Dios los castigó trayendo destrucción sobre ellos y que, como dice ahí, nosotros como iglesia, que también somos pueblo de Dios, también caemos en la murmuración. Entonces, todo esto, el apóstol Pablo, mire, todos estos versículos son antes del versículo 3 de este pasaje que le hemos dado lectura y que estamos examinando. Todos estos son ejemplos donde el apóstol pone y compara a Israel con la iglesia, y en el versículo 11, él dice que estas cosas les acontecieron como ejemplo, ¿ya? Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a usted, a mí, en ese tiempo a la iglesia de Corinto, pero ahora también a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, y aquí viene este versículo muy conocido, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Por lo tanto, el apóstol claramente está diciendo que Dios nos puede probar más allá de nuestras capacidades, y en este caso, en este versículo, él no está hablando de las pruebas, él no está hablando cuando Dios nos prueba a nosotros, cuando Dios nos pone dificultades para demostrar lo genuino de nuestra fe, sino que el apóstol está hablando de las tentaciones que experimentó Israel y que la iglesia de Corinto también estaba experimentando. La iglesia de Corinto estaba rodeado de idolatría, estaba rodeado de inmoralidad sexual, de brujería, de hechicería, estaba rodeada de esas cosas, de codicia, de murmuración, y quizás muchos cristianos dentro de la iglesia también estaban haciendo lo mismo. Y hoy nosotros también, pues sí, el tiempo ha ido cambiando, pero nosotros, la humanidad ha seguido siendo la misma y siguen habiendo los mismos pecados, las mismas tentaciones. Entonces el apóstol nos invita a que tengamos cuidado, a que usemos como ejemplo a Israel, a no imitar lo que ellos hicieron. Y si alguien se cree estar firme, si alguien dice yo lo puedo soportar, yo soy fuerte, mi fe es inquebrantable, yo soy un hombre de oración, yo soy una mujer que estudia la palabra de Dios, bueno, aquí el apóstol dice, si usted cree estar firme, por favor, fíjese, porque en cualquier momento también va a caer. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo en primer lugar el apóstol Pablo. No está hablando de que Dios nunca nos va a poner una carga más allá de lo que nosotros no podemos soportar. No, está hablando de las tentaciones. Tentaciones que nosotros no debemos dejarnos llevar, sino que seguir el ejemplo de juicio que experimentó Israel para que nosotros no caigamos en ese mismo pecado. Vamos a dejar por un momento aquí, vamos a un momento de alabanza y continuamos con este tema sobre de que Dios siempre nos da la salida en cualquier tentación. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo.
que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído le tiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Bueno, después de este momento de alabanza, continuamos con este tema sobre de si Dios no nos pone una carga más allá de la que nosotros podemos soportar, cuando en realidad lo que el apóstol Pablo está hablando es sobre las tentaciones. Ya vamos a seguir entonces. Primero, después de esto, el apóstol entra y declara el versículo 13, que es el cual nosotros le dimos lectura al comienzo de eso. Si usted va viendo el versículo 13, lo primero, y aquí hay tres enseñanzas, el versículo 13 nos dice tres cosas. Primero, todos podemos ser tentados. Ya así dice, lo primero, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Todos podemos ser tentados. Eso es lo primero que aclara el apóstol. Y mi hermano, sepa usted de que experimentar la tentación no es pecado. El pecado es cometer la tentación. Ya, eso es el pecado. O sea, si usted es tentado, como ahí dice, por la inmoralidad, pero usted no cae en inmoralidad, usted no ha pecado. Si usted es tentado por la ira, por el enojo, pero usted no se aira, ni insulta, ni ofende a otro, usted no ha cometido pecado.
Si usted se siente tentado por la codicia, pero soporta eso y no comete y no transgrede la palabra de Dios, usted no ha pecado, ¿ya? Y por eso dice Santiago capítulo 1, versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación. O sea, la Biblia nos llama a soportar la tentación. Vamos a ser tentados siempre. Aquí no hay invencibles, aquí no hay persona inmune, aquí no hay nadie que pueda decir yo nunca he sufrido tentaciones. Mentira, todos lo hemos experimentado alguna vez, algunos más, otros menos, y no todos tenemos las mismas tentaciones. Puede que alguien lo tiente el alcoholismo, puede que alguien se sienta tentado hacia consumir algún tipo de droga. ¿Por qué? Porque viene justamente de ese mundo, viene de los vicios. Ya puede que alguien se sienta tentado por el dinero, por la riqueza, pero puede que otro no, puede que otro ni le interese la plata, puede que alguien se sienta tentado por la sexualidad, o sea, no por la sexualidad en sí, sino que por la inmoralidad sexual, o por la pornografía, por la prostitución, ya, esas cosas. Puede, la fornicación, el adulterio, puede que se sienta tentado hacia ello, como también puede haber personas que no les atraiga, que no sientan atracción o debilidad por esas cosas. Puede que alguien sienta tentación por el poder, por tener éxito, por tener fama, mientras que hay otros que no, que son humildes, son sencillos, esas cosas a ellos no les perturban, no les quita el sueño. Cualquiera de nosotros puede tener un sinnúmero de tentaciones, y lo importante es que primero reconozcamos que somos tentados y que no es malo ser tentado, sino que lo malo es dejarnos guiar por la tentación y buscar en qué soy débil y cuidarme para no caer en esa tentación. El problema es que muchas veces nosotros buscamos la tentación, nosotros provocamos la tentación también, ¿ya? La tentación nunca vendrá de Dios, así lo dice también el apóstol Santiago. Dios no puede ser tentado y Él no tienta a nadie. Nunca la tentación vendrá de Dios, ¿ya? Las tentaciones vienen del mundo, que es controlado por el maligno. Las tentaciones vienen de nuestra carne, de nuestra concupiscencia, de nuestra vieja naturaleza que está ahí, el pecado arraigado, que no quiere salir de nosotros. Ya las tentaciones vienen del diablo, de ahí, pero nunca vienen de Dios. Dios puede permitir la tentación, pero nunca Él nos va a inducir a hacer lo malo, porque eso es tentación. Tentación es inducir o convencer a alguien a hacer lo malo. Y Dios es bueno. Dios es bueno. Y por algo Él nos dio su palabra para que sepamos hacer lo bueno, ¿ya? Así que nadie, y esto es bonito, fíjense, Jesús, el Hijo de Dios, también experimentó tentación. Como dice Marcos, y Jesús estuvo en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Si el Hijo de Dios fue tentado, con mayor razón nosotros. Y entonces, si Él fue tentado, nadie de nosotros puede decir yo nunca. Mentira, por eso es mentira, porque el Señor mismo fue tentado. Ahora, aquí puede haber una contradicción, porque yo les mencioné que Santiago dice de que Dios no puede ser tentado, pero Jesús, el Hijo de Dios, Jesús, el Dios encarnado, el Dios hecho hombre, fue tentado. ¿Cómo eso? ¿Cómo eso que entonces Dios no puede ser tentado? Recuerde que Jesús se hizo humano, se hizo hombre, igual a nosotros. Y si nosotros sufrimos tentaciones, Él también tenía que experimentar esas mismas tentaciones para así ocupar nuestro lugar, para así pagar el precio y satisfacer la deuda que toda la humanidad tenía con Dios. Pero aquí tenemos un ejemplo de las tentaciones. Lo primero entonces, la tentación a cualquiera le puede venir. Y aquí el apóstol lo dice, hermanos, no le ha venido ninguna tentación que no sea humana. O sea, si alguien viene a decir aquí, es que mi tentación es única, mentira. Su tentación es lo que muchos hombres y mujeres en la historia
y en el mundo pueden estar también experimentando. Usted no es el único. Usted no es el único. ¿Ya? Puede que Jesús mismo haya también sentido sus mismas tentaciones. Así que no piense es que esta me la ganó, es que nadie pasa por lo que yo paso. Mentira. Todos lo han vivido, o al más o al menos lo han vivido. Lo segundo que aprendemos de este versículo 13, es que Dios es fiel. Así dice el apóstol. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Dios es fiel. ¿Ya? Como dice el Salmo 28, versículo 7, el Señor es mi fuerza y mi escudo. Mi corazón en Él confía, de Él recibo ayuda. Mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias. De Él viene nuestra fortaleza. Y aquí está el peligro. ¿Y por qué muchas veces caemos en la tentación? Porque nosotros nos hacemos los duros. Porque creemos que nosotros somos fuertes, somos invencibles, somos autosuficientes. Mentira. No lo somos. Si no es por la ayuda de Dios, si no es por el poder de Dios, no podemos. Por eso es que yo le digo de que Dios sí puede poner una prueba o una carga más de lo que yo puedo soportar, para así demostrarme que no son mis capacidades, que no es mi inteligencia, que no son mis recursos, mi riqueza, que no es mi fuerza, es la fortaleza de Dios. De Él dependo para siempre, no yo de Él. Dios nunca depende de mí, yo siempre voy a depender de Dios. El Salmo 73, versículo 26 dice: podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón, Él es mi herencia eterna. Esa es nuestra confianza. Entonces aquí Pablo dice: cuando usted esté en medio de la tentación, no se sienta solo, Dios está ahí y Dios le puede dar la fortaleza. Dios es fiel y Él nunca querrá, ni le gustará, ni va a disfrutar que usted pueda ser tentado y sucumbir a ella, sino que Dios siempre sabe hasta dónde usted puede llegar y Él promete fortalecerlo. Él promete fortalecerlo, Él promete infundirle su ayuda a través de su espíritu para que usted pueda resistir. Ahora, si usted cree que lo puede pasar solo, Dios no lo va a ayudar. Y obviamente usted va a caer y va a tropezar. Y esto es bonito. Lo dice la epístola a los Hebreos: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y ese sumo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo. Él sabe, Él entiende nuestras debilidades, Él entiende nuestras tentaciones y por eso Él promete estar ahí en el momento adecuado. ¿Ya? Y lo tercero que enseña este versículo dice: sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. No hay excusa. O sea, no hay excusa de que alguien diga: es que fui débil, es que no pude, es que no había ni una salida. Mentira. Si yo caí en la tentación, fue porque yo quise. Al final, ahí entra nuestro libre albedrío. Usted decide. Usted decide. Alguien puede decir: es que Adán y Eva nunca hubieran pecado si el diablo nunca les hubiera ofrecido el fruto. Posiblemente. Pero al final, Adán y Eva decidieron libremente comer del fruto. Decidieron. Pudieron haber seguido el mandamiento de Dios, pero ellos cogieron seguir el consejo de la serpiente. Siempre hay una salida. Siempre hay una salida. ¿Ya? Él te puede dar la salida cuando, cómo y donde menos lo esperes. Tu parte es confiar solamente en Él. Siempre hay una salida, aunque usted puede ver que su tentación es como un laberinto, que usted no sabe a dónde ir, que es lleno de callejones sin salida. Dios siempre le da la salida. Hermano, hermana, no hay excusa
siempre hay una salida. Siempre. Y encontré este dicho también por ahí que me pareció bueno. Cuando se encuentre en un callejón sin salida, no sea idiota, salga por donde entró. ¿Quién lo llevó a ese callejón? Usted, po. Usted llegó a ese callejón, y si se tropezó que ese callejón no tiene salida, ¿para qué va a ir más adelante si no hay por dónde? Vuelva atrás, retroceda. Es lo que el Señor le dice ahí a la iglesia de Éfeso. Vuelve y haz las primeras obras. Vuelve atrás. A veces es bueno retroceder un poco, recapacitar y volver a retomar el camino de donde nos desviamos, volver y ahí empezar de nuevo, porque a veces nos desviamos, ¿ya? Así que vuelva hacia atrás, ya no decaiga en esto. Conclusión entonces de este versículo. Nunca este versículo enseñó de que Dios nunca nos va a poner una prueba o una carga o una responsabilidad más allá de nuestras capacidades, porque sí, Dios lo puede hacer. Dios puede probarnos más allá de nuestras capacidades para así demostrarnos que Él se merece la gloria, que Él tiene todo el poder y que no soy yo, que no son mis capacidades. Pero este versículo sí habla de las tentaciones que experimentó Israel y de que la iglesia de Corinto estaba experimentando, y nos aconseja a nosotros a seguir como ejemplo a Israel, a no cometer esas mismas tentaciones: la codicia, la idolatría, la fornicación, la murmuración, a no caer en esas tentaciones. Y también nos enseña este versículo 13 de este capítulo 10 de Primera de Corintios, de que todos podemos ser tentados. Nadie está libre. Todos. Ser tentado no es pecado. El pecado es caer en la tentación. Nadie está libre. La tentación no viene de Dios. La tentación viene de nosotros mismos, a veces del mundo, del diablo. Dios nunca nos va a provocar tentación. Sí puede permitir que seamos tentados por un momento, pero Él nunca nos va a inducir a hacer lo malo. Así que todos podemos ser tentados. Segundo, Dios es fiel. Dios es fiel de siempre estar ahí y de fortalecernos cuando estamos débiles. Pero yo tengo que poner mi confianza en Él. Si yo creo estar firme, tenga cuidado, como dice el apóstol, mire que no caiga, porque en algún momento usted también le va a tocar. Y lo último, siempre hay una salida. No hay excusa, siempre hay una salida. Nos llenamos la boca de excusa, ante Dios no hay, porque Él siempre nos da una salida. Y fíjense, recuerde quizás las veces en que usted sucumbió a la tentación. Examínese. Había una salida, pero no la tomamos, porque también nuestra carne nos atrapa, nos atrae y nos gustan las tentaciones. Y cada uno tiene su propia tentación, cada uno es débil en algo. Bueno, en eso que seamos débiles, alejémonos y acerquémonos más a lo que nos hace fuerte, que es en la oración, en la ayuda, en la dirección de Dios por su Espíritu Santo, y también en el estudio de la palabra de Dios. Eso es el día de hoy, y que Dios les bendiga mucho, esperando que le haya comprendido. Cualquier duda, cualquier consulta me la puede hacer llegar también, y para el Señor sea toda honra y toda gloria, y nos vemos el próximo miércoles. Amén. Me sostendrá. Tu palabra, Señor.